¿Se imaginan si Pedro Castillo sale? ¿Se imaginan si Pedro Castillo deja Barbadillo y van a segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Podemos decir en exclusiva, por fuente cruzada, de dos lados distintos de la moneda, que el señor Balcázar está evaluando darle la gracia presidencial a Pedro Castillo, en que Balcázar no trató a través del candidato que simula ser Pedro Castillo, Roberto Sánchez, sino a través de un trato directo. Está evaluando darle la gracia presidencial a Pedro Castillo, detenido en Barbadillo por su intento, ¿no?, de golpe de Estado, su intento de cerrar las entidades públicas y derrumbar al país institucionalmente. ¿Se imaginan si Pedro Castillo sale? ¿Se imaginan si Pedro Castillo deja Barbadillo y van a segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? La que se nos viene. Bueno, es solamente una, digamos, yo no sé, o sea, cuál será la pretensión, pero desde tu experiencia, Raúl, entiendo que Balcázar, o sea, tienes la facultad para hacerlo, no sé si me equivoco, pero también sabemos que su partido ya es un partido político, como califican, cadáver político. Timoteo, yo lo que veo en el reportaje de la periodista Carla, a quien conozco, claro, no me deja de sorprender, porque los periodistas, lamentablemente, cuando trabajan en medios de este tipo de medios de información, no es que sean buenos o malos, es que tienen que seguir un patrón. Acá es el patrón de la confusión. Aquí es el patrón de una expectativa para unos y para otros. ¿Para qué? Para hacer choque, ¿no? Entre los que dicen, Dios mío, va a salir Castillo, y otros que se emocionan, puede salir Castillo. Señores, seamos honestos, eso no va a ser. No, que va a ser la libertad, por supuesto. Hemos luchado tanto, Timoteo, que lo vamos a lograr, pero no va a ser así tan fácil, como que yo cruzo y que estoy hablando con Pedro Castillo, mañana lo indulto. No, señores, ya no podemos dejarnos sabotear por la prensa. La prensa lo que está buscando es confrontación, es distracción, pero lógicamente seguir polarizando. Lo de Castillo polariza, pues, es lógico. Entonces tengamos mucho cuidado. Lo único que sí puedo decir, y si me permites, Timoteo, a través de tu programa, que seguramente José María Balcázar lo está escuchando, porque cuando conversé con él hablábamos, ¿es verdad? Cuando tuve la oportunidad no hace mucho estar en Palacio, hablábamos de la prensa alternativa y mencionamos, entre muchos otros, tu programa. Así que si nos está escuchando José María Balcázar, lo único que yo le puedo decir al compañero, porque es un compañero, José María Balcázar, es que tiene la gran oportunidad de irse no de esta vida, pero irse como el presidente que puso las cosas en orden, que a pesar de tener la pistola del fascismo aquí en la 100, a pesar de las amenazas, así como ayer le puso los machos al imperialismo por sus negociados de aviones que está temblando la derecha, de ese mismo modo también tiene la oportunidad de poner ese orden, en darle libertad, pero no solamente al presidente secuestrado, darle salvoconducto a Betsy Chávez, que eso es mecánico y lo sabe el compañero Balcázar, y tengo entendido que lo está analizando. Además, ya lo dijo ayer, que ya lo está analizando, y estoy seguro que se va a dar, porque es democrático. Pero lo que tenemos que decirle al compañero Balcázar es que todo eso no solamente es legal, sino es revolucionario y democrático, y va en favor a reparar esta historia de una patria que la han hecho mierda. Perdón por la palabra, Timoteo, pero es que la verdad es que la han hecho mierda. ¿Quiénes? Los 12 familias, los bancos que ganan 48 millones al día. Los bancos que ganan 48 millones de soles al día, mientras la inmensa mayoría se debaten entre la vida y la muerte. Alguien tiene que empezar a poner orden, y ojalá que el José María Balcázar, el compañero, empiece por lo menos a poner justicia. Y justicia es libertad Pedro Castillo, libertad Betsy Chávez, libertad Guillermo Bermejo, libertad a muchos otros secuestrados políticos por la dictadura, y también, por supuesto, hay que seguir encaminando y llamar al pueblo a que haga un nuevo pacto social y que haga una nueva constitución. Bienvenidos una vez más a este nuevo programa, hoy 18 de abril. Hasta el momento, como sabemos, no se ha dado a conocer al 100% los resultados por parte de la OMPE. Por otro lado, como saben ustedes, varios compatriotas, varios luchadores sociales, abogados, juristas,
que defendieron al presidente Pedro Castillo también participaron en contienda electoral. Hay experiencias encontradas, pero al mismo tiempo también los resultados que se ha dado a conocer hasta el momento, que podría pasar Roberto Sánchez a segunda vuelta, también nos llama a la reflexión y a volver a la batalla, para lo cual está aquí con nosotros Raúl Noblecía. Damos bienvenido. ¿Cómo estás, Timoteo? Como siempre, es importante compartir contigo porque a través de tu programa podemos compartir con todos los hermanos, los compañeros y las compañeras de aquellas zonas, ¿verdad?, donde realmente se resuelven las elecciones y se resuelve la patria. Así que aquí me tienes como siempre, Timoteo, para contribuir. Raúl, en primer lugar, tu experiencia en esta contienda electoral. Entiendo que has participado como candidato y claro, hay también experiencias encontradas, y también hace pocas horas también hemos conocido tu renuncia al partido que, digamos, participaste en esta contienda electoral. Timoteo, la experiencia ha sido una experiencia muy vivida, muy humana, con mucha ilusión, al comprobar sobre todo cómo vive el sur, cómo viven las zonas rurales, cómo viven aquellos confines de nuestra patria que siguen estando marginados, que siguen estando explotados, pero que a su vez siguen teniendo la frente en alto, a su vez siguen madurando conciencia política. Eso es algo para mí de lo más hermoso y lo más importante que he podido obtener de estos 4 meses de intensa campaña, sobre todo en el sur de la patria, en ese sur no solo rebelde, sino ese sur heroico, ese interior de la patria que puso no solamente el grito o la bandera en alto, sino que ofrendó vidas a favor de la democracia. Así que esa es una campaña que yo no puedo ni siquiera pensar como una frustración o como una derrota. Los hombres de izquierda, Timoteo, tenemos que acostumbrarnos que el objetivo se va a dar, el objetivo indefectiblemente va a llegar, la patria liberada, la patria socialista, la patria de la unidad, la patria de todos los peruanos va a llegar. Ahora, ¿se pueden acortar caminos? Por supuesto, pero tenemos que tener la calma y la claridad que las derrotas también son parte de la avanzada. Son pequeñas derrotas, pequeñas victorias en un proceso que no acaba, o que acabará, vuelvo a repetir, cuando tengamos esa patria socialista, esa patria progresista, que todos estamos luchando por ella. Así que, como un primer balance, Timoteo, yo me llevo la expresión del pueblo, me llevo la satisfacción de haber conocido lugares que tal vez fuera de la política no hubiese podido conocer, y creo que eso es muy importante para los que creemos en una patria distinta, para los que creemos en el humanismo, para los que somos conscientes que el ser humano debe integrarse solidariamente. Pues bien, tenemos que conocer la patria y agradecer a Dios y al pueblo que se nos permite estar. Raúl, un favor grande, no sé si la cámara podemos ponerlo al nivel. Ajá, perfecto. ¿Ahí? Sí, Ya. queda muy bien. La renuncia naturalmente también permite abrirse caminos, y el llamado que entendemos todos, lo que hemos seguido este proceso, también se requiere que marque una línea. Desde este momento, ¿cuál es la postura que, digamos, asume Raúl Noblecía, entendiendo que, digamos, la opción de Pedro Castillo está, digamos, rumbo al triunfo electoral? Pero me gustaría escuchar tu reflexión en ese caso. Yo sé que no debe responderse con una pregunta, Timoteo, pero es que me asalta la duda y la pregunta sale por sí misma. ¿Cuál es la posición de Raúl Noblecía y si ha sido distinta alguna vez en el camino político de Raúl Noblecía? Y la respuesta también es contundente. Raúl Noblecía no ha cambiado un ápice. O sea, yo siempre les pregunto a los compañeros, y yo mismo a veces ya empiezo a decir, pero ¿por qué me dicen que he cambiado? ¿Dónde he cambiado? Tal vez me estoy poniendo un poco más viejo en el fervor de la batalla, pero sigo siendo tan de izquierda como fui siempre.
Al presidente Pedro Castillo, a quien lo considero mi amigo, lo he defendido y lo voy a defender hasta el último momento, hasta contar su libertad. Lo mismo a la compañera Betsy Chávez, lo mismo a los presos políticos, como mi amigo Guillermo Bermejo, quien también es víctima del secuestro del fascismo. Entonces, cuando a mí me dicen, pero ¿qué cambio hay en Raúl Noblecía? Yo creo que no hay ningún cambio. Me tocó estar en un partido distinto al que muchos pensaban que podía calzar Raúl Noblecía, y es cierto, pero no me arrepiento, Timoteo, porque con los compañeros que conversábamos, incluso con el presidente Pedro, yo le manifesté que nuestra intención era abrirnos espacios en partidos que tengan la posibilidad de competir y que de alguna manera sean democráticos. Entonces, cuando yo entro a Podemos Perú, que no entro solo, sino entro con un grupo de compañeros y compañeras de izquierda, no entramos a volvernos de derecha o entramos a volvernos de centro. Nos mantuvimos como hemos sido siempre y agradecemos, por eso siempre hay que ser agradecidos. Yo tengo muchas diferencias con el partido de Pepe Luna, pero tengo que ser agradecido porque se nos permitió estar como éramos. Nunca se nos condicionó, nunca se nos dijo, Raúl, no puedes hablar de Pedro, no puedes hablar de Betsy, no me hables de la Constitución. Mira, tengo que ser tan agradecido que cuando sale Urresti, que es un enemigo ideológico para nosotros, que es un fascista, que es un represor del pueblo, es que jamás se me obligó a mí a poder tomarme una foto con Urresti, y Pepe Luna entendió perfectamente que yo no podía estar con Urresti porque yo no podía pasar esa barrera moral que yo mismo la tengo. Porque lo de Urresti, déjame decirte, y habrá tiempo ahora para examinarlo, fue para nosotros, digamos, el responsable no solamente de que no hayamos pasado la valla, sino que se haya derrumbado estrepitosamente una campaña que estaba siendo sostenida. Pero bueno, son errores que ya no le corresponden a Raúl Noblecía, Timoteo, sino le corresponde a la interna del partido. Nosotros, Timoteo, y hablo, bueno, voy a hablar por Raúl Noblecía, porque es de quien tengo la certeza finalmente. Raúl Noblecía era un invitado más en Podemos Perú. Pero como invitado yo nunca quise tomarme dueño de la casa. Como invitado me mantuve como tenía que ser en los acuerdos que habíamos firmado con Pepe Luna. Y vuelvo a repetir, ¿qué más acuerdo para la izquierda que no era la libertad de Pedro Castillo y Betsy Chávez y los presos políticos? Y lo más importante, lo que siempre digo que trasciende, es la nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Entonces, haciendo un balance, tal vez no volvería, o sea, si tuviese la suerte de volver hacia atrás, tal vez no hubiese postulado, es cierto, pero es fácil decirlo, y no es de hombres tampoco, ni de progresista, porque todos somos generales al final de la batalla o después de la batalla. Hay que asumir, yo asumo, entonces ya asumí. Hoy, ¿dónde estoy? Mi carta de renuncia. ¿A qué está renunciando? Renuncia a la invitación de un partido político, pero yo no veo que esté renunciando a ser de derecha, esté renunciando a haber traicionado la causa popular. No, si tú ves la carta o la lees, ¿qué es lo principal que digo? Los dos acuerdos fundamentales por los cuales me mantuve en Podemos Perú fueron dos, y los vuelvo a repetir: la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrone, Betsy Chávez y los demás presos políticos, y la nueva Constitución. Entonces, frente a eso, yo creo que Raúl Noblecía nunca ha cambiado de camiseta. Raúl Noblecía se mantiene. Entonces, ahora dice, ¿qué? Ahora te vas con JP. Primero, Timoteo, que yo no me voy a inscribir como militante en JP, pero yo te pregunto, ¿qué es lo natural para un hombre que pelea contra el fascismo? ¿Qué es lo natural para un hombre que entiende lo que significa la marginación, el clasismo, el racismo, el menosprecio de las grandes mayorías? Tenemos que juntar fuerza, y si hoy JP con Roberto Sánchez es la persona que en turno toca representar esa unidad, pues no tenemos más que unirnos. Y unirnos con la tranquilidad y con la felicidad de que vamos a volver a derrotar a la hija del asesino, del dictador, del miserable, a la promotora de que este país esté así, con 12 familias millonarias y 12 millones de seres humanos pobres. Así que con mucha alegría, Timoteo, vamos a seguir por donde siempre estuvimos.
yo ni siquiera puedo decir que me aparté del camino, no, sencillamente busqué pragmáticamente y objetivamente una manera de llegar. Y déjame agradecer a los casi 25.000 votos que aún estando en Podemos Perú, tuvieron en Raúl Noblecía un referente y se atrevieron a tener que respirar hondo, me imagino, los compañeros, para marcar la P, pero me dieron el número 3. Esas son votos orgánicos, Timoteo, que no son para Raúl Noblecía, sino para demostrar que tenemos siembra, Timoteo, que el pueblo tiene siembra, tiene futuro, que la realidad del socialismo, la realidad del progresismo, de la patria liberada, no es utópica, más bien está dando pasos agigantados, pero va a depender, de hecho, también, Timoteo, del concurso y de la crítica constructiva, no la destructiva que a veces estamos acostumbrados a hacer entre nosotros. Hay un tema que entiendo también, como por ejemplo, cito aquí un comentario de un compatriota donde dice: Daniel Urresti le malogró la campaña, menos mal no salieron. Bueno, pero también yo asumo que Raúl Noblecía, a ver, hemos conocido en la lucha, digamos, jurídica por la libertad del presidente Pedro Castillo, de Betsy Chávez, y también solidarizando con las familias de las víctimas. Entonces, entendiendo esa postura por derechos fundamentales del ser humano, y que alguien como Urresti venga, naturalmente, ¿cómo, digamos, la pregunta sería, ¿cómo te has sentido en ese momento? Digamos, vas... No, Timoteo, soy muy honesto y es necesario que seamos muy honestos todos, así no nos equivoquemos. Yo no puedo decir que me sentí defraudado. ¿Por qué? Porque no era mi casa, porque los dueños de la casa son otros. Me trataron bien, nos permitieron, pero llegaron momentos en que tal vez ya era insoportable. Entonces, cuando viene el señor Urresti, que recobra la libertad, lo ponen a Urresti como si fuera el símbolo supremo de Podemos Perú, y entonces toda nuestra campaña, todo nuestro esfuerzo se empieza a desmerecer, pero por una lógica razón: Urresti es un fascista. Entonces ahí se equivoca Pepe Luna, y no importa decirlo ahora, porque lo importante es decirlo como una autocrítica. Y yo estoy seguro que el doctor Pepe Luna tal vez tenga esa autocrítica. Creo que Urresti fue lo peor que pudo pasarle a Podemos Perú en esta etapa, porque Urresti no salía bendecido, salía bajo el tufo de ser un culpable apoyado por el pacto mafioso. Urresti aparece como un hombre de derecha que había reprimido al pueblo cuando le tocó estar en el gobierno, en el Ministerio del Interior. Urresti salió para recordarnos que había sido anticastillista y que había tenido palabras de marginación y exclusión a nuestro presidente secuestrado. Entonces, ¿qué hace Raúl Noblecía en ese momento? Y eso consta. Yo no vuelvo a participar de ninguna actividad del partido donde estuviese el señor Urresti. Llámese en Lima, en provincias, en mítines, en los debates presidenciales. Yo me ausenté, pero es que era lo lógico, pues, Timoteo. ¿Cómo yo voy a estar del lado de alguien que considero mi enemigo? Entonces, ahí sí, y tampoco tengo ningún problema en decirlo. Hay que agradecer esas oportunidades, porque mientras que Raúl Noblecía tuvo la oportunidad de confirmar su socialismo, de confirmar su mariateísmo, de confirmar que no cede con el fascismo, otros impostores, y lo voy a decir, y si me está escuchando que se lo grabe, como Guido Bellido, sí se prestaron a abrazarlo a Urresti, se prestaron a hacer propaganda con Urresti. Pues bien, yo creo que estas oportunidades también nos dan la posibilidad que el pueblo sepa quiénes realmente son leales a la causa, a la ideología, quiénes realmente pueden estar apostando y pueden dar su vida por la causa popular, y quiénes son capaces de abrazarse con Urresti, con Mari Carmen Alba y con quien quieran por un par de frijoles. Pues bien, así también hay que separar la izquierda de las traiciones y de las consecuencias. Que esto nos sirva, Timoteo, a seguir marcando el camino de esa patria maravillosa y ese pueblo maravilloso que no solamente no se rinde, sino que está dispuesto a entregar vida por la causa del pueblo.
Bueno, acá hay otra pregunta que también dice, ¿debiste entrar con JP y no con Luna? ¿Qué responderle también? Compañero, a ver, yo entro al partido Podemos Perú en el 2024. A ver, primero, ¿qué pasaba, Timoteo? Y eso lo vas a recordar tú. Luego del golpe fascista del 7 de diciembre de 2022, somos muy pocos los que nos quedamos al lado del presidente. Es la verdad. Sí. Y hay que decirlo también con claridad, porque aquí no se trata de ordenar la historia. La historia se ve cruda para poderla mejorar. Bueno, después del golpe del fascismo, del secuestro del presidente, de Betsy Chávez, fueron muy pocos los compañeros que realmente nos mantuvimos en la línea, acompañando al presidente. Ya cuando se inicia el juicio, Timoteo, tú eres testigo, desde el día cero, toda mi participación y los que estábamos, fue una participación valiente, una participación de principios. 2 veces expulsado. Así es, me gané 2 condecoraciones expulsándome del juicio, pero no me importó. Igual en el Congreso de la República también me votaron a patadas, pero ¿qué importa si eso es parte de enfrentar al enemigo? Pero ¿qué pasaba en esos momentos? Que había una crisis que no había porvenir, no se sabía bien qué iba a pasar. Los partidos de izquierda o los grupos de izquierda estaban todavía desorientados. Entonces es ahí donde unos compañeros, en donde me encuentro yo, Roger Nájar, Luis Barranzuela, Wilson Barrantes y varios más, somos muchos, empezamos a pensar, ¿y qué hacemos ante la posibilidad de las elecciones? Porque si va a haber elecciones, va a haber un Congreso bicameral que lo ha hecho el fujimorismo para tener mayor control. Entonces empezamos a pensar qué hacer, cómo organizarnos. JP, recordemos, estaba en tentativas todavía ni siquiera había la alianza Venceremos con la caviar de Verónica Mendoza. Es decir, todo estaba muy confuso. Entonces nosotros optamos por llegar a un acuerdo con Pepe Luna. Y es un acuerdo que está firmado y te lo voy a alcanzar. En ese acuerdo son puntos pragmáticos en los cuales está la Asamblea Constituyente y la libertad de nuestro presidente Castillo. Entonces, bajo esas condiciones nosotros pasamos a ser militantes. ¿Por qué, Timoteo? Porque era la forma de llenar los espacios para poder postular. ¿Qué pasa luego? Tú sabes que yo renuncio en un momento al partido, pero que por cosa de la vida no se logra formalizar. Y es ahí donde Pepe Luna me reengancha, por decirlo así, y me confirma los puntos pragmáticos o programáticos, y me dice: Raúl, yo quiero que tú vayas de vicepresidente, yo quiero que vayas del número 3. Eso lo converso con los compañeros que todavía estábamos, y más que pedir permiso, se me entiende. Se entiende que teníamos que tratar de luchar por varios frentes, porque la libertad de Pedro Castillo no la podíamos sortear en una sola nave. Teníamos que buscar otras naves. Y eso fue, Timoteo, lo único que me motivó. Entonces, vuelvo a decir, cuando se quiere intentar hablar que Raúl no le decía traiciona, Dios mío, ¿en qué momento he traicionado? Pero bueno, aparte de eso, ¿por qué no postulo en JP? Porque ya no podía, Timoteo. Ya como yo ya estaba inscrito en Podemos Perú y Podemos Perú iba a participar del proceso, ya ni siquiera podía ir como invitado. Pero ojo con lo que te voy a decir, Timoteo. Yo estuve a punto de sacrificar mi posibilidad de candidatura por apoyar a JP por pedido de nuestro presidente Pedro Castillo. Pero en ese momento luego, cuando me ofrece Pepe Luna la vicepresidencia y el número 3, que era algo que se podía pintar, como dicen los muchachos, como algo sólido, no voy a decir nombres, pero me dan el aval los compañeros y me dicen: entonces, Raúl, continúa porque es verdad, necesitamos distintas posiciones que puedan llegar, ¿no? Entonces, esa es la razón fundamental por la cual no estuve apoyando a JP, pero en ningún momento tampoco he ido contra JP. Y eso también, que se me diga en algún momento, si en algún meeting a lo largo del Perú que he estado participando, en algún solo meeting, sea en Piura, sea en La Libertad, sea en plazas incluso de la derecha, ¿en qué momento no he dejado
de decir patria o muerte venceremos, en qué momento he dejado de luchar por la libertad de Pedro Castillo, de luchar por la Asamblea Constituyente. Entonces, Timoteo, yo me siento más que tranquilo, puedo mirar de frente a mis amigos y a mis enemigos porque tengo la moral al tope, y esa es la moral de mis principios y de mis consecuencias, compañero. ¿Le hubiera gustado postular junto a Atencio? Entiendo que fueron también abogados del presidente Pedro Castillo en los primeros días. Bueno, mira, a Ronald Atencio yo lo conozco, lo vi hace poco con nuestro amigo Pavel, días antes de las elecciones tuvimos un encuentro, y un encuentro de abrazo, porque yo lo conozco, y ¿cómo no nos vamos a conocer? Hemos trabajado juntos, hemos compartido sueños, y quién sabe, también compartimos sueños mayores de lo que significa el triunfo final de las fuerzas populares de nuestra patria. Pero hay algo cierto, pues. Ronald Atencio no estaba en la capacidad de poder conducir un partido político en una elección tan complicada y de alguna manera tan fragmentada. Recordemos algo, el líder natural de Voces del Pueblo y de lo que iba a ser el candidato por la alianza Cooperónica Mendoza era Guillermo Bermejo, pero a luces. O sea, no hay comparación con Guillermo Bermejo, y no lo digo porque sea mi amigo, sino porque yo no solo lo respeto, sino yo admiro la consecuencia, la resiliencia, la preparación política de Guillermo Bermejo. Entonces, ante eso, pues, mi querido Timoteo, lo de Atencio pasó fugaz, y lamentablemente tan fugaz que lo que ha sacado en cifras no se le puede comparar a lo que hubiese sido una candidatura liderada por nuestro compañero Guillermo Bermejo. Otro hubiese sido el cantar, pero es que no tengo la menor duda, Timoteo. Bien, vamos ahora en cuanto a tu postura. Hemos hablado poco, pero hay otro tuit que has compartido donde dice, a ver si lo tengo aquí en la mano. Ahí está, ¿no? Dice, más fácil, dice, es que Jorge Nieto supere a López Aliaga. Juntos por el Perú a segunda vuelta. Keiko Fujimori, la hija del extinto dictador corrupto y asesino, volverá a perder. ¿Cómo poder, digamos, estas alturas también traer la reflexión de esta manera? O sea, ¿qué te motiva a señalar el camino que le tocaría a Keiko Fujimori? Tomando en cuenta también que Semanario Gilebrand Su 13 en su portada principal dijo que Keiko Fujimori tendría cuarta derrota. Sí, a ver, no es un deseo, es una posibilidad que también se desea, la derrota, digamos, continua de lo que representa tal vez lo más fascista, lo más puramente fascista de nuestra clase política, ¿no? Un partido totalmente entregado a los grupos de poder que sirve como sabueso de los grupos de poder, ¿no? Y eso es el fujimorismo, qué duda cabe, ¿no? Yo creo que entrar a repensar eso ya es perder el tiempo. Se nos presenta el fascismo una vez más para ser derrotado. ¿Será fácil la derrota del fascismo? No, nunca ha sido fácil. Nos ha costado hasta muertos. Eso te habla, Timoteo, de lo difícil que es pelear contra las fuerzas opresoras que controlan los grupos de poder económico, la prensa, y tienen el monopolio de la violencia. Tienen a las Fuerzas Armadas también como blindaje de sus políticas fascistas. El pueblo, lamentablemente, lo único que tiene, bueno, lo único, pero que es lo más grande a la vez, es la verdad y la justicia, y tarde o temprano se impone, como ya hemos visto también en nuestra historia. Nosotros estamos claros que vamos a derrotar a Keiko Fujimori. ¿A través de quién vamos a derrotar? A través de la unidad popular. ¿En torno de qué? En torno de Juntos por el Perú, que hoy le toca estar liderado por Roberto Sánchez. Luego quisiera, más que hacer una aclaración, hacer, digamos, una perspectiva. Roberto Sánchez, es cierto, ha recibido el honor y la responsabilidad histórica de llevar el sombrero de nuestro presidente secuestrado. Pero Roberto Sánchez lo sabe,
y hay que alegrarse que lo sepa, es un sombrero prestado. ¿A qué me refiero a esto? El líder, el que ha podido llegar a confrontar al fascismo, no es una persona, no es un partido, es el presidente secuestrado Pedro Castillo Terrones, al cual ya lo daban por muerto, políticamente al menos, y a unos ya querían matarlo de verdad. Hoy nos demuestra Pedro Castillo, después de más de 3 años sacrificando su libertad, sacrificando su familia, que tiene el poder de convocar a las fuerzas naturales de la nación para que vayan en avalancha y le digan al presente: aquí estamos, para nuevamente ser capaces de entregar nuestras vidas, pero que esta vez vamos a llegar para quedarnos, porque eso es lo que corresponde. Así como el fascismo intenta quedarse para siempre, matando al pueblo, choleando al pueblo, terruqueando al pueblo, vendiéndose al imperialismo y todo, pues también el pueblo tiene el derecho de llegar al poder para quedarse en el poder, no para abusar de él, sino para gozar de él, porque de eso se trata la democracia, Timoteo, de que el pueblo goce de su estado, de sus recursos, de su presente. Entonces, esta es la confrontación que hoy tenemos. No hay amistades. Mira, a lo mejor estoy siendo tal vez un poco, es que no importa ser radical. Es que hoy es una representación clara de lucha de clases. No hay forma de dar la mano a Keiko Fujimori, así como Raúl lo decía, era imposible darle la mano al facho de Urresti, pues es imposible llegar a acuerdos. Aquí o gana el fascismo y se impone, o gana el pueblo y se impone. Pues esta vez tenemos que recurrir nuevamente a la unidad popular, esta vez tenemos que recurrir al recuerdo de todos nuestros hermanos caídos, no solamente en la dictadura de hoy, sino en todo el proceso de independencia de nuestra patria, para decir que nuevamente la oportunidad del pueblo se está dando y que va a llegar a la victoria final, y porque nunca más se puede escuchar más alto en los corazones que esto es una situación de patria o muerte, Timoteo. Ahora, hay un tema que también llama la atención. A ver, en sí, lo digo sin ningún tipo de temor de que varios compatriotas se han alegrado de que Pepe Luna, Acuña, Perú Libre, como Somos Perú también, y otros no hayan pasado a la valla. Y en general, ¿cuál es tu balance? Más allá de Pepe Luna, pero que sabemos que Acuña hizo mucho daño al país, no solamente en este gobierno, sino ya sabemos que en cada gobierno se trepa y cuando no lo conviene lo deja, y tal cual pasó con lo de Pedro Castillo. Hay dos lecturas, Timoteo. A ver, voy a hablar por la de Podemos Perú primero, porque es la que me corresponde en todo caso. Yo creo que Podemos Perú tiene un antes y un después. Tiene un antes que ni si me hubiese a mí pensado siquiera acercarme. Tiene un antes de la vacancia de nuestro presidente y posterior secuestro. Tiene un antes de pacto mafioso. Tiene un antes de haber sido, de una u otra forma, un partido del lado incorrecto para nosotros de la historia, pero tuvo también luego un lado distinto, un lado de la comunión, un lado de la superación, un lado de ir madurando políticamente, porque en ese antes de Podemos Perú no iba a calzar jamás la libertad de Pedro Castillo ni la nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Eso era algo negado, era una blasfemia para Podemos Perú en el antes, pero también hay que reconocer que a veces yo no diría nos arrepentimos, a veces ya es muy tarde, a veces ya no nos quedó mucho camino, y lamentablemente al parecer no solamente no le quedaba mucho camino a Podemos, sino con la pésima decisión, que hay que decirlo, más allá de contar 1, 2, 3 individualidades, responsabilidades, la salida de Urresti creo que más que un liberador fue un sepulturero, porque lo que hizo fue terminar por sepultar a Podemos Perú. En los casos de Acuña, en los casos de este facho del ejército, del tren Avanza País, ¿cómo se llama? William Zapata. El William Zapata. En el caso de ellos,
Somos es Perú. realmente el castigo del pueblo. Es el castigo del pueblo, es haberlos enterrado de verdad. No ha alcanzado aún para enterrar, digamos, a la coronación fascista que es el fujimorismo, pero eso ya amerita tal vez un análisis un poco más, incluso hasta sociológico, pero de que va a volver a perder, va a volver a perder. ¿Por qué? Porque así como tiene un voto duro fujimorista, también tiene un gran voto culto y consciente y con memoria de un antifujimorismo que lo hará perder. Pero en el balance político creo que que los partidos que hoy están de alguna manera liquidados están merecidamente liquidados. Pero ojo, tampoco nos olvidemos que nos falta mucho para que esta democracia se pueda acercar al pueblo y ser realmente una democracia en paz y justicia social, ¿no? Ahora, caso Perú Libre, ¿cuál es su opinión? Porque también hay noticias que aparecen de que vendría con sorpresa, pero ¿cuál es tu reflexión? Porque también eso podría repetirse con lo de Juntos Perú por el Perú, más allá de que por medio hay un compromiso del honor de llevar el sombrero, pero ¿qué nos dice el pueblo en cuanto al comportamiento que tuvo en el Congreso de la República, en sí, su presencia política a partir de la confianza del pueblo? Bueno, Perú Libre es una situación también, no es que sea difícil de analizar, pero es que ha tenido tantas aristas, Timoteo, en el camino. Yo creo que Perú Libre es un país, es un partido que realmente confluyó. Es un partido que en su momento, incluso sin querer queriendo, llegó al gobierno democráticamente, consiguiendo el inmenso voto popular. Creo yo que una de las primeras trabas del Partido Perú Libre es que nunca estuvo preparado tal vez para llegar. Era un ensayo que se vuelve realidad. Entonces no es lo mismo estar en una campaña, no es lo mismo en un discurso que ponerte a trabajar en un Estado. Entonces me parece que ahí también hubo un primer choque con una realidad en donde te estaba superando, pero tampoco se tuvo la coherencia de convocar y aglutinar al partido y a las diferentes corrientes que ya existían en el partido. Creo que ahí la soberbia de Vladimir Cerrón también pesó, es decir, es mi partido y es el partido el que ha llegado. Eso no era, o sea, a ver, en teoría política puede ser cierto, nosotros los de izquierda alentamos los partidos políticos más que los liderazgos personales, porque somos ideológicos, tenemos una base ideológica que solamente se puede, digamos, atravesar a través de un partido. Pero Perú Libre tenía la base ideológica, tenía el partido, pero no tenía el partido preparado para ganar una elección. Entonces no se podía asumir. Y ya luego lo que pasa es también errores internos. Mucha gente empieza a entrar en el gobierno, debilita al gobierno que ya venía debilitado por la presión fascista y de los grupos de derecha, y lógicamente empieza a ser un gobierno totalmente, digamos, contra la pared, un gobierno que estaba pensando día y noche cómo salvarse, que los márgenes de hacer gobierno y ejercer poder se hacían muy difíciles, y ya luego con el camino y ya con la traición, porque hay una traición ineludible y está clarísima, que es Vladimir Cerrón, cuando ya lo único que hace es vende su partido a cambio de salvarse económicamente y salvar su libertad. Entonces yo creo que lo que ha pasado con Perú Libre en estas elecciones, Timoteo, es, digamos, lo que ha sembrado, ¿no? Es el resultado de lo que Vladimir Cerrón sembró, y yo lamento, porque hay muchos compañeros y compañeras en Perú Libre que tienen sueños, y no solamente parecidos, sino totalmente comulgados contigo, conmigo, con todos los que queremos una patria mejor, con paz y justicia, pero no hay que desalentarlos. Lo único que hay que decirle a esos compañeros y compañeras es que tienen que saber también pasar por encima de un partido que lamentablemente no fue democrático, que lamentablemente fue manejado por una sola persona, por una sola familia, y que hoy tenemos que sufrir las consecuencias, ¿no? Bueno, quiero compartir contigo un comentario de una periodista que podría ser, digamos, en esta vida
nada, como dicen, nada está dicho. En este caso es Carla Ramírez, dice lo siguiente: Pedro Castillo, ¿libertad o libre? Vamos a ver un video cortito, me gustaría tu comentario, también tu reflexión, en razón de que Perú Libre está, entre comillas, allí en el Palacio de Gobierno, y lo que le quedaría es un gesto que muchos anhelan, sobre todo el pueblo peruano, en relación a Pedro Castillo. En todo caso, atención. ¿Se imaginan si Pedro Castillo sale? ¿Se imaginan si Pedro Castillo deja Barbadillo y van a segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Podemos decir en exclusiva, por fuente cruzada, de dos lados distintos de la moneda, que el señor Balcázar está evaluando darle la gracia presidencial a Pedro Castillo, en que Balcázar no trató a través del candidato que simula ser Pedro Castillo, Roberto Sánchez, sino a través de un trato directo. Está evaluando darle la gracia presidencial a Pedro Castillo, detenido en Barbadillo por su intento, ¿no?, de golpe de Estado, su intento de cerrar las entidades públicas y derrumbar al país institucionalmente. ¿Se imaginan si Pedro Castillo sale? ¿Se imaginan si Pedro Castillo deja Barbadillo y van a segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? La que se nos viene. Bueno, es solamente una, digamos, yo no sé, o sea, cuál será la pretensión, pero desde tu experiencia, Raúl, entiendo que Balcázar, o sea, tienes la facultad para hacerlo, no sé si me equivoco, pero también sabemos que su partido ya es un partido político, como califican, cadáver político. Timoteo, yo lo que veo en el reportaje de la periodista Carla, a quien conozco, claro, no me deja de sorprender, porque los periodistas, lamentablemente, cuando trabajan en medios de este tipo de medios de información, no es que sean buenos o malos, es que tienen que seguir un patrón. Acá es el patrón de la confusión. Aquí es el patrón de una expectativa para unos y para otros. ¿Para qué? Para hacer choque, ¿no? Entre los que dicen, Dios mío, va a salir Castillo, y otros que dicen, se emociona, puede salir Castillo. Señores, seamos honestos, eso no va a ser. No, que va a ser la libertad, por supuesto. Hemos luchado tanto, Timoteo, que lo vamos a lograr, pero no va a ser así tan fácil, como que yo cruzo y que estoy hablando con Pedro Castillo, mañana lo indulto. No, señores, ya no podemos dejarnos sabotear por la prensa. La prensa lo que está buscando es confrontación, es distracción, pero lógicamente seguir polarizando. Lo de Castillo polariza, pues, es lógico. Entonces tengamos mucho cuidado. Lo único que sí puedo decir, y si me permites, Timoteo, a través de tu programa, que seguramente José María Balcázar lo está escuchando, porque cuando conversé con él hablábamos, de verdad, cuando tuve la oportunidad no hace mucho estar en Palacio, hablábamos de la prensa alternativa y mencionamos, entre muchos otros, tu programa. Así que si nos está escuchando José María Balcázar, lo único que yo le puedo decir al compañero, porque es un compañero, José María Balcázar, es que tiene la gran oportunidad de irse no de esta vida, pero irse como el presidente que puso las cosas en orden, que a pesar de tener la pistola del fascismo aquí en la 100, a pesar de las amenazas, así como ayer le puso los machos al imperialismo por sus negociados de aviones que está temblando la derecha, de ese mismo modo también tiene la oportunidad de poner ese orden, en darle libertad, pero no solamente al presidente secuestrado, darle salvoconducto a Betsy Chávez, que eso es mecánico y lo sabe el compañero Balcázar, y tengo entendido que lo está analizando. Además, ya lo dijo ayer, que ya lo está analizando, y estoy seguro que se va a dar, porque es democrático. Pero lo que tenemos que decirle al compañero Balcázar es que todo eso no solamente es legal, sino es revolucionario y democrático, y va en favor a reparar esta historia de una patria que la han hecho mierda. Perdón por la palabra, Timoteo, pero es que la verdad es que la han hecho mierda. ¿Quiénes? Los 12 familias, los bancos que ganan 48 millones al día. Los bancos que ganan 48 millones de soles al día.
mientras las inmensas mayorías se debaten entre la vida y la muerte. Alguien tiene que empezar a poner orden y ojalá que el José María Balcázar, el compañero, empiece por lo menos a poner justicia. Y justicia es libertad Pedro Castillo, libertad Betsy Chávez, libertad Guillermo Bermejo, libertad a muchos otros secuestrados políticos por la dictadura y también, por supuesto, hay que seguir encaminando y llamar al pueblo a que haga un nuevo pacto social y que haga una nueva constitución. Muy bien, Raúl, palabras finales y siempre lo vamos a convocar. Es momento también de poder sentar posturas, ya lo has hecho ahora, entiendo que también continúas en esta brega. Bueno, lo primero, Timoteo, siempre agradecerte a ti, agradecer a Dios, agradecer al pueblo por las oportunidades que se me siguen dando. Lamento que mi voz ahora esté un poquito, no esté llegando tanto. Te comentaba que el día de las elecciones, a las 2 de la tarde, me hackearon la cuenta Facebook. No solo a mí, a muchos compañeros, incluso a Ronald Atencio también se la hackearon. Un intento por silenciar, por tratar de impedir ese día que podamos tener comunicación. Bueno, si me sirve de aquí, le pido a Facebook que Raúl Noblecía está vivo y coleando, y que solamente va a morir si es que le toca morir pronto por las causas del pueblo. Segundo, a los compañeros y compañeras, no tenemos otra cosa que cerrar filas contra el fascismo. Y cerrar filas contra el fascismo, ¿qué significa? Estar prestos a apoyar a Juntos por el Perú y al compañero Roberto Sánchez en esta titánica batalla, en esta dura batalla, no solamente con la hija del asesino, sino con lo que representa los millones, representa las balas, representa el monopolio y la violencia, representa la dictadura instaurada, y no es fácil, pero ya el pueblo ha vencido, compañeros y compañeras, y así, con esa consigna de que ya hemos vencido al fascismo, pues vamos con esa firme voluntad de lucha y democracia para decirle que va a ser vencida la hija del dictador y que la derecha corrupta va a ser vencida y que hay un mundo muy grande, y si no les gusta el Perú, pues que se larguen, porque esta patria regresa el pueblo y regresa sí para quedarse. Nunca más nos van a secuestrar un presidente, nunca más nos van a matar a 70 peruanos luchando por su dignidad. Así que hasta la victoria siempre, Timoteo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Timoteo. Bien, nosotros vamos a continuar porque fíjense, como dicen, están allanando estos momentos, es lo que se ha dado a conocer, la oficina o el almacén de la OMPE. Esto ya, fíjense, están pasándose de la raya. No sé cuál es la intención, pero pareciera que es una forma también de lo que había, digamos, antojadizamente el señor López Aliaga quería, ¿no? Incluso ofreció más de 20.000 soles, creo, para que entreguen pruebas. Y como saben ustedes, cuando alguien no tiene pruebas en la mano, siempre va a ofrecer el oro y el moro. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero que lo que corresponde es, como lo ha señalado Raúl y otros compatriotas como Raúl Noblecilla, Raúl Samillán de la región de Puno, es cerrar filas contra el pacto que nos gobierna, incluso está colorido, como lo señala Jaime Antesana, con el narcopolítica, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde, dar seguimiento, dar continuidad a lo que ya se inició. Por un momento nos dispersamos, pero hoy la responsabilidad y la conciencia que nos convoca es cerrar filas, es unidad, porque tenemos temas pendientes en relación a la justicia, tanto para Pedro Castillo, que es su libertad, que el pueblo dijo, sí queremos libertad, y ahí está Roberto Sánchez al frente. Y el otro es, también queremos justicia para nuestros hermanos asesinados. Entonces, si tenemos temas pendientes, qué mejor oportunidad a estas alturas llamar a la máxima unidad, a la máxima unión, y sobre todo de que nosotros también responsablemente podamos
replicar las voces que se van planteando de distintas regiones. También llamamos a la organización, al debate, y para lo cual, ustedes saben, el número ¿dónde está? Ahí está al costado, ¿no? Ahí está, ahí lo tienen. Contáctanos para hacer un programa colectivo. 20, 10, 15 compatriotas, ¿no? Se reúnen. Timoteo, queremos pronunciarnos. Danos 30 minutos. Cada uno queremos hablar nuestro planteamiento, nuestro llamado a la unidad, a la convocatoria, para desde ahora, conformar personeros para vigilar los votos el día que vayamos a votar en segunda vuelta. Entonces, compatriotas, va a depender mucho de cómo vamos a asumir esta nueva coyuntura política. Nos hubiera gustado ir desde un inicio unidos, tanto Raúl Noblecía, Betsy Chávez, los familiares de las víctimas, los medios alternativos, presidente Pedro Castillo, varios. Nos hubiera gustado, lo ideal, pero como no se pudo, ahora es la oportunidad, ahora es el llamado, para lo cual yo trato de invocarles que podamos hacer este esfuerzo, ¿no? Poco a poco. Ya seguramente nos verán en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cusco. Va a depender, reitero, de cómo articulamos, porque al frente tenemos un enemigo político gigantesco. Ya demostró en el año 2021 cómo desestabilizar a un gobierno legítimo y democráticamente elegido. Desde el día que se dio a conocer que había pasado segunda vuelta y después ganando las elecciones, recordarán, más de un mes y medio hizo lo que está haciendo ahora Rafael López Aliaga, la señora Keiko Fujimori, que es desconocer la voluntad del pueblo. Y con esa experiencia nosotros tenemos la responsabilidad de poner el freno, dar la cara, sin ningún tipo de uso de la violencia como lo ellos hacen, sino organizado, articulado y sobre todo la autoconvocatoria. Eso, compatriotas, no nos queda otro camino. No hay y no habrá otra oportunidad. Ya hemos experimentado en este contienda electoral que si que no estamos unidos, bueno, ellos van a hacer lo que se les dé la gana. Es momento de llamado a la unidad y desde aquí les invito también a ese camino, ¿no? Con la fuerza moral que nos acompañan nuestros antecesores, en este caso gran Túpac Amaru, la gran Micaela Bastidas, que finalmente es la luz y el camino que nos corresponde encontrar y seguir. Dicho eso, yo me despido. También, como saben ustedes, un compañero, Wilmer Domínguez, ya no está con nosotros, pero si estuviera en este momento haría programas de día a día, noche a noche. Recordarán, él hizo programa en el anterior 2021, más de 24 horas del programa así, ininterrumpido, ¿no? Por eso lo recuerdan varios compatriotas a Wilmer Domínguez. Claro que sí, nada somos perfectos, también hubo errores, pero que se le reconoce el esfuerzo que hizo y el aporte para el triunfo del pueblo peruano. Para lo cual nosotros vamos a continuar y lo que corresponde es la unidad. Unidad. Y para dar la batalla y sobre todo lograr la victoria. Nos vemos, compatriotas. Un abrazo a todos. Tupanan Chicama.